Cercanías de Timo Pimentel entre balas y bolas. Compartiremos una serie de ideas en torno a la obra y la vida de Manuel Felipe Pimentel Hernández, un hombre realmente muy largo, nacido en Santo Domingo, entonces Ciudad Trujillo en 1941, dentro de una familia muy tradicional. Estaba predestinado aquel joven a ser un profesional, un doctor, pero la vida le llevó por otros senderos y aquel joven se convirtió en Timo Pimentel. Estamos ante un fotógrafo que ha marcado de una manera bastante secreta lo que es el imaginario dominicano a través de su trabajo. Y ahora vamos a circunscribirnos a dos aspectos de su vasta obra: al momento que significó el 1965 y después a ese otro momento también de los años 60 que ya tenían que ver con otra dimensión de lo que era lo insular. Timo comenzó muy temprano haciendo fotografía, fotografiando, por ejemplo, a Jaime Colson, haciendo un registro muy importante de este gran artista plástico, en un momento en el que el artista ya estaba realmente en su decadencia. Timo lo asume como un amigo, no hay una intención de fotografiar así para un medio, para una prensa, para una exposición, simplemente la alegría del registro visual. Eso es algo muy importante en señalar en la obra temprana de Timo Pimentel. Y aquel joven de apenas 22 años se lanza al estudio y a los días últimos casi de ese gran artista que fue Jaime Colson y lo fotografía en su desnuda cotidianidad. Eso del retrato pronto fue cambiado por una circunstancia histórica muy particular que fue la Guerra de Abril de 1965, una guerra en la que Timo pudo captar de una manera bastante amplia, bastante única, y que él, con toda esa curiosidad en torno a la ciudad, pero hay que recordar que él se crió prácticamente cerca del mar, que desde niño practicaba todos los deportes que tenían que ver con acción, con movimiento, y eso también marcó su derrotero. Aquí tenemos una imagen tomada por Timo de uno de sus amigos viendo la ciudad en aquel límite que era entonces la avenida Máximo Gómez con San Martín, lo que luego fue, mejor dicho, en la Máximo Gómez con lo que luego fue la avenida Kennedy. Estamos aquí frente a una ciudad que tenía dos límites. El primer límite era el de la avenida Winston Churchill, donde estaba la Feria de la Paz, y la otra era esta zona. Arriba, en ese noroeste, estaba el aeropuerto Andrews, que también marcaba lo que era la dinámica, el ritmo de la ciudad. Timo desde muy temprano adquiere una conciencia del yo muy importante. Y a través de su fotografía no solamente está el documento, también está la lectura de la ciudad. Está la lectura de ese joven muy confiado en sí mismo, que a través de esta imagen, por ejemplo, no solamente se fotografía a él, sino también su auto, un cepillo, un Volkswagen, un objeto del miedo, uno de los dispositivos del terror en la época, debido a que su uso intensivo por parte de los sistemas de seguridad hacía que a su paso ante ese sonido siempre hubiese el miedo de un apresamiento, de un acto de violencia. Y sin embargo, después este mismo auto se va a resemantizar, va a tener otra calidad en lo que es la vida cotidiana de Santo Domingo. Y aquí viene la gran importancia de la obra de Timo Pimentel, no solamente en el aspecto del artista que está registrando una obra, sino también que está diciéndonos el concepto del sujeto de una época. Hay que recordar el retrato como una fuente también de conocimiento. Hay que tener presente el caso de Max Beckmann, que fue un pintor expresionista que a través de sus autorretratos reflejaba aquella vida de la República del Weimar, aquella vida disoluta, todas estas máscaras, todos estos juegos que también fueron parte de los inicios de la fotografía. Hay que recordar también el pictorialismo, a la señora Cameron vistiendo a sus hijas. Y en fin, aquí el fotógrafo no está vistiéndose de algo, está mostrando lo que es esa fuerza, y detrás está una ciudad dividida. Esto es muy importante porque la fotografía de la revolución está muy centrada en lo que son las acciones, pero
En la obra de Timo, su marca particular es que él ve a la guerra, también se ve a sí mismo, y a través de ese diálogo entre ambos se genera una lectura muy amplia de lo que es la isla, de lo que es la historia. Hay que recordar, la historia no solamente es eso que acontece en los grandes escenarios, también es la vida del sujeto. Timo, a través de sus fotos, esa facilidad que él tenía, nos permite visualizar una ciudad escindida, una ciudad dividida, una ciudad que él asume desde sus bordes, desde sus márgenes. Y por eso esa manera en la que él ve el mar, ve el paseo, aún en condiciones de la guerra, ve esa atmósfera muy particular de una ciudad sesgada, dividida. Y esta fotografía que desde este punto era muy clásica en la época de Trujillo porque en ese tiempo se celebraba la erección del obelisco, que fue uno de los símbolos esenciales de aquel momento, en un espacio muy esencial también que fue el malecón. En esta imagen de Timo vemos otra realidad, es una ciudad que está dividida, es una ciudad que está rota en cierta medida y también podemos considerar esta fotografía como un documento en torno a un pensamiento de la cotidianidad, de la historia de la ciudad, del urbanismo. También las fotos no solamente son ese documento, sino también son una recreación, es decir, nos permite integrarnos dentro de una afición de la época. Timo podía moverse a través de los tres bloques que se generaron en el 65 por una serie de razones de vínculos familiares, también porque él, más que un partidario de una cosa o de la otra, sabemos que él se orientó a lo que fue el principio de justicia social naturalmente, pero él aprovechó esa condición, vamos a llamarle así, neutra, para poder mover por los diferentes espacios. Y esto también le permitió registrar momentos muy curiosos como los de estos niños que están jugando o también mediante su trabajo temprano que comenzó con la revista Ahora en el año 1964, producir estos reportajes. Es decir, que hay una producción de imágenes, de registro muy importantes en torno a lo que fueron estos años y a centrarnos en momentos particulares, como esta imagen, por ejemplo, esta imagen muy nutricia de esta fuerza de intervención que al mismo tiempo está reciclando aquella idea que se venía gestando de la Alianza para el Progreso, que era una manera de mitigar la pobreza en nuestros países proveniente de los Estados Unidos, que no era al mismo tiempo más que una respuesta a la Revolución cubana. Entonces, Timo logra en estos reportajes de una manera muy sutil llevarnos a esta foto, por ejemplo, que me recuerda a mí aquella foto del libro The Americans, donde también hay un autobús, pero en este caso no están los negros siendo fotografiados, sino una situación de guerra. Entonces, definitivamente estamos ante una obra que va dialogando también con el momento, con su época, porque no solamente eran cosas que pasaban aquí, esos niveles de violencia también era una situación mundial, bueno, como hasta ahora. Como dije, Timo participa de una visión de la ciudad muy particular y en estos registros uno puede ver la recomposición de los espacios en función de la situación del momento. Esta situación de miedo, esta situación de una ciudad sitiada, una ciudad que luego va a ser metáfora universal, porque esto que pasaba aquí en Santo Domingo, luego pasó en Sarajevo y pasó en todas estas ciudades de la violencia del siglo XXI. Como cosa curiosa, tenemos esta imagen de la señora Vélez Catrén, que ustedes recordarán, después fue la esposa de el coronel Camaño. Es una foto muy curiosa porque está pasando la guerra y esta foto que parece de Playboy o de una revista femenina, Timo también la está registrando. Y esto es importante, este es el pie de foto. Vicentica Vélez Catrén, La Vida. No sabemos si la vida es por la vida en sí o por la revista Life. De todos modos, estamos ante el otro nivel también de la subjetividad del momento, porque no todo era guerra, no todo era violencia. También había la posibilidad de un trago, del encanto, del disfrute, de alguna alusión, como vemos al fondo. Contrastando con este permanente sentido de por dónde se mueve la cosa, está también esta imagen tomada desde la Atarazana, al fondo,
uno de esos camiones mortuorios de los cuales no tenemos registro visual previamente, que está entre trincheras. Aquí logramos una sensibilidad que me recuerda mucho a la fotografía de Ayet y que nos manifiesta esos planos surrealistas en lo que también se desenvolvió la Guerra de Abril, esa combinación de visión de la colonia, visión de la modernidad, visión de un pasado muy cinematográfico, porque definitivamente estamos aquí ante una imagen curiosamente hermosa y que también no deja de manifestar la tragedia de aquellos años. Dentro de este ulular por los límites, también tenemos aquí una imagen de la Avenida Mella, una imagen muy épica que nos permite leer la ciudad, nos permite leer la actualidad, porque justamente en este costado, en este lado izquierdo, ahí luego se reconstruyó todo eso y se lanzó un muro como parte de la política de los 12 años de Joaquín Balaguer de recuperar esa imagen del siglo XVI, del siglo XVII, esa imagen de una ciudad amurallada, como si lo que pasó después no tuviera más importancia porque es lo actual. Entonces, también, como dije, la obra de Timo nos permite ver la ciudad, leerla y tomar la temperatura de una cotidianidad que es el sustento del, del sujeto. Aquí está el gobierno de reconstrucción nacional, el opuesto a lo que era ese movimiento en la zona armada. Aquí está hablando don Julio Postigo, que era un librero, pero que también se integró dentro de ese gobierno. Están las principales figuras políticas, desde un edificio de la feria. Y lo interesante de esta foto es el encuadre, entre otras cosas, ver cómo también la realidad nos permite cómo esta imagen nos permite asumir una realidad de ese momento, de un gobierno realmente enclaustrado, sin base popular, distante, como una especie de burbuja que sobrevive gracias a un concepto de fuerza? Y también es una lectura que Timo nos permite hacer mediante estas imágenes. Estos grados de resignación, esa mirada. Estamos entonces ante un nuevo imaginario. En contraste con esos momentos del gobierno de reconstrucción nacional, está del otro lado de la ciudad, está la violencia, está un cuerpo chamuscado, incinerado, y es un cuerpo que es muy visible o previsible, porque hay que recordar que Guillermo Pimentel era doctor, recién se había graduado de la UAS. Y esta visión médica también le permite tener quizá un nivel de mayor acercamiento a lo que es esta manera en la que la guerra también es esta violencia que llega hasta lo más íntimo de la persona. Imágenes que son muy duras realmente y que Timo supo captar con toda la crudeza, porque naturalmente la guerra también tiene que ver con eso, tiene que ver con ese instante en que hay un herido, una imagen de esas que son parte de esa teoría del momento decisivo de Cartier-Bresson. Y Timo está dispuesto caminando, está por ahí por Santa Bárbara y de repente pasa un jeep y él, como cuenta, instintivamente toma esa foto. En ese momento tal vez no se da cuenta de las consecuencias y luego se da cuenta cuando está en el estudio y aprecia cómo está ante un soldado herido. Es la primera foto o la foto más significativa en torno a este tipo de situación. Es la única foto así de la ocupación norteamericana donde sí hay un caído, digamos, en un sitio tan paradigmático como es esta cuesta de Santa Bárbara, una cuesta que ya ha sido borrada de la memoria popular porque se ha ido convertida en una especie de Disneyland. Y, y entonces solamente queda el fondo, esta edificación, que creo que en esa esquina fue una edificación del arquitecto Caro Álvarez, el mismo que generó tantos edificios modernos en el Santo Domingo de los años 50. Y en esta imagen también podemos apreciar lo que era la dinámica del momento, esta dinámica de guerra. Como digo, también las imágenes de Timo Pimentel nos permiten pensar lo que es el desarrollo de la ciudad. Igualmente acontece frente al Parque Independencia con esta imagen donde al fondo vemos el restaurante Mario, una edificación que fue borrada en aquel afán
de la época de Balaguer de reconstruir esa imagen ideal de aquellos siglos coloniales. Y entonces se sacrifica la realidad en función de una especie de narración colonial que le quiere devolver a la ciudad un pasado que en el fondo nunca tuvo, nunca fuimos esa Atenas del Nuevo Mundo. Timo también está en momentos muy específicos como esta supuesta batalla naval que fue la única durante aquellos meses de resistencia cuando los norteamericanos hundieron una barcaza dominicana y entonces este soldado en la sombra es el que da la temperatura, esta especie de emisor de este mensaje, de ser testigo, de ser actor, de ser muchas cosas. Realmente estamos ante un fotógrafo que tiene una gran capacidad para captar la lírica de ciertos momentos históricos como este, por ejemplo. Una foto que no podríamos decir se circunscribe a Santo Domingo, sino a todos esos espacios de guerra, al igual que esta imagen, una de las imágenes más seductoras de Timo Pimentel, al fondo la fortaleza Osama, al fondo ese punto de la ciudad vista del lado norteamericano. Y esto también es una de las particularidades como dije, de Timo Pimentel es un autor que se puede mover por diferentes espacios. Aquí tenemos una imagen también muy icónica del momento, un soldado capturado, un soldado que está siendo interrogado, pero al mismo tiempo una de las manifestaciones circenses del momento. Esta es una foto espectacular. Recordemos que Timo Pimentel no usa flash, solamente usa la fotografía con lo que trae. Es un autor muy de luz del día y sin embargo aquí vemos cómo sabe utilizar el reflejo de esta lámpara al fondo. Aquí podemos ver todo lo que el miedo, la indecisión, un soldado que está fuera de contexto y también una victoria pírrica por parte de las fuerzas constitucionalistas, pero de todos modos una imagen muy potente que da cuenta de esa manera frágil también al que se enfrenta cada soldado, porque cada guerra definitivamente es dolor. Ese aspecto circense de la guerra también es retratado por Timo Pimentel, como esta imagen de un jeep, no sé cómo llamarle a esto, un camión que se convierte en un espacio también de cañoneo, aunque me da la impresión de que esto nunca tuvo una eficacia durante la guerra debido al aspecto también de fragilidad de este tipo de estructura. Dudo que se haya sido utilizado, pero de todos modos es bueno mostrar también las capacidades guerreras. Timo Pimentel está en la calle, está en la Palincado, está en una gran movilización, Palincado con el Conde, y aquí están las masas, y aquí están también el otro lado de la ciudad, aquella fuerza que clama por abajo el comunismo, etcétera. Y de esta imagen, a mí lo que me gusta es la manera en la que se pueden apreciar estos rostros que han sido pulidos por 31 años de dictadura, estos rostros que también participan de lo que es el imaginario, la iconografía de la época, esta señora con estos lentes, estos gestos, estos sombreros, estas sombrillas y estas ropas. Realmente esta es una foto muy encantadora del punto de vista antropológico, del conocimiento eh, y, y- y también de la narrativa de la época. Aquí vemos el efecto de esta manifestación donde el coronel Camaño estaba hablando. Esta foto ha dado un brinco, esta foto no es de Timo Pimentel, es de Bernard Dietrich y él la utilizó para demostrar cómo en los molinos no solamente había un militar que estaba disparando, sino habían tres. Esto es muy importante porque desmitifica un poco ese famoso soldados que se han convertido en una especie de los mitos del otro lado. Y esta foto de Bernard Dietrich, como digo, es una especie de foto de la foto. Yo creo que es muy importante este tipo de rescate en la obra de Timo porque nos permite un poco dialogar tanto con su obra como resituar lo que fue la historia del momento. Es una historia del momento en la que Timo jugó un papel muy importante, como esta famosa foto de Camaño, de Héctor Aristi, y de lo que fue ese momento de esperanza que ya estaba frente al ocaso. Este momento de esperanza que vemos en esta foto, en este paseo del coronel Hernández, de Montearache, de Francisco Alberto Camaño, de su primo Claudio,
este momento de ilusión que contrasta con este momento ya de derrota, este paseo que están dando por la calle Pina, esta lluvia que cae, alguien que trata de hablar, una señora con una falda a cuadros y el coronel sin resguardo, una sombrilla, y todo el mundo con ese gesto ya de derrota. Ya la guerra era inminentemente algo ya pasado, y Timo estuvo ahí justamente en ese momento de ese paseo con el que concluyen esos meses de comunidad, esos meses de esperanza, esos meses que fueron los últimos en los que se generó una comunidad literaria, cultural, y ese principio de esperanza que al fin contrastaría con los 12 años nacientes al año siguiente del Balaguerato. Este es un libro formidable, Identify, Identify, es una obra que ganó el Premio Nacional de Ensayo y que demuestra el gran aporte de ese gran artista que fue, o que es, perdón, Timo Pimentel. Este libro, sin embargo, concluye con una imagen muy curiosa, con una imagen del general Milo Jiménez, un actor no de primer orden en ese momento, pero sí después, y que quien contrastantemente, a pesar de haber sido compañero de la infancia de Francisco Alberto Camaño, tuvo un papel muy importante en lo que fue la disolución de aquella guerrilla con la que el coronel Camaño quería volver al país y quería hacer otras cosas. Y entonces se juntan dos conceptos: la persona que actúa directamente contra el coronel Camaño en ese escenario del año 73, pero también ese traje en blanco que siempre recuerda el famoso cuento de Miguel Alfonseca, Los trajes blancos han vuelto. Y con esta imagen concluye este libro de una manera muy sugerente, muy crítica, y que me parece también nos hace un gran aporte, no solamente a la iconografía del momento, sino al conocimiento de estos años centrales de lo que fue el siglo XX, de la modernidad. Y aquí pasamos entonces a otro plano de la obra de Timo Pimentel, que ya no tiene que ver con las balas, sino con las bolas del béisbol. Recordemos que Timo es un apasionado del deporte, es una persona que desde muy pequeño asumió un yo muy consistente, algo muy importante para todo artista, en todo el sentido de la palabra, para cada persona. Es decir, tuvo una personalidad muy fuerte, muy consciente de lo que era su yo, sus limitaciones, y por eso puede asumirse inclusive una fotografía sin ese complejo de culpa que tienen a veces, o que tenemos a veces, los que no nos asumimos. Y Timo, con ese carácter fuerte, deportivo, recordemos que no solamente era así el médico, el fotógrafo, sino también era el deportista, el atleta, el apasionado de los autos, de la movilidad. Y en este contexto, entonces, de la fotografía de aquellos años, Timo comienza a colaborar en ese grupo que salía, lleva el Play, dentro de su actividad de la revista Hora, del suplemento. Y entonces Timo logra, por ejemplo, estar dentro, hacer fotos normales, hacer las típicas fotos. Aquí vemos con Julián Javier, ese gran deportista que instaló la moda de los lentes y que realmente parecía todo un intelectual dentro del montículo. Y entonces también tenemos esta curiosidad, esta atmósfera, porque como así también Timo estuvo en los bordes de la Revolución de Abril, también ha estado en los bordes de lo que es el estadio Quisqueya, los estadios de béisbol. Hay que recordar que el estadio Quisqueya creo que fue inaugurado en 1955, y que representó también una instancia muy importante de lo que era no solamente el disfrute o el deporte, sino también ese concepto del tiempo libre que se extendió, y fue la gran panacea para un poco aliviar las tensiones después de la guerra de abril. Y entonces, dentro de dentro de este registro del béisbol, Timo se tira al play, se tira a diferentes momentos, como aquí, momentos curiosos como el de Manuel Mota vistiendo el uniforme de los Leones del Escogido, esta manera del retrato, unos retratos realmente muy intensos que captan el alma, esta atmósfera también del play como aquí, Ricardo Carti, que está bateando. Esta es una de las fotos más perfectas de la fotografía dominicana. Es realmente un poema en términos matemáticos, en términos de la construcción de las proporciones, de la atmósfera. Y aquí vemos realmente lo que constituye el béisbol, la esencia de ese deporte tan extraño,
ese deporte que fue sugerido por un ministro norteamericano para que los dominicanos perdiéramos el gusto por las guerras civiles, como sale en el libro Tradiciones y Cuentos de Emilio Rodríguez de Morici. Aquí tenemos también una foto de Roberto Clemente, uno de los íconos no solamente del deporte en Puerto Rico, sino de toda la latinidad, porque fue una de las personalidades que a través de estar dentro y fuera del play hizo una labor encomiable en torno a lo que es ese ser puertorriqueño, ese ser latinoamericano y que lamentablemente perdió su vida en un accidente que ustedes conocen, llevándole ayuda al pueblo de Nicaragua. Aquí tenemos a otro pelotero de los Piratas y aquí tenemos ya uno de los momentos más importantes en en la fotografía de Timo Pimentel y esta especie de coreografía que nos va a hacer Jesús Alou mientras está eh, ensayando para batear. Es una serie de imágenes que nos remiten a todo un ritual, parece como una foto, una serie una secuencia para algún ballet. Es una manera en la que el artista capta ese momento de Gassiano, ese momento de ballet en el deporte, ese momento en el que el deportista se estira, danza, parece, y en esa manera de expresarse, entonces aquí lo tenemos ya como todo un bailarín, una figura de Nureyev tal vez. Y este es el encanto, esta es la manera en la que Timo le supo sacar todos los beneficios a esas nuevas cámaras de Nikon que permitían este tipo de secuencia. Y para ir completando ya esta conversación, o ir cerrando, mejor dicho, esta es la figura icónica, la figura central del béisbol dominicano, que es la figura de Juan Marichal. Y hay que recordar cómo gracias a Timo también se creó esta especie de mito. No solamente es el hecho, sino básicamente el registro, si no hay una foto, si no hay una imagen, porque al final la memoria es un elemento visual por excelencia. Y entonces Timo logra, con estas imágenes de Marichal, crear ya todo ese mito. Yo creo que Marichal no existiría al margen de Timo Pimentel. Y esta es la cosa curiosa, tal vez sea muy osada esta afirmación, pero aquí vemos otra secuencia de ese genio deportivo que fue ese pitcher de Montecristi que con su manera de pichar, con su actitud, con su fuerza, bueno, hasta con sus rabias, definió lo que era no solamente el deporte como espectáculo, sino también adentrarse en ese yo, un yo muy parecido al de Timo. Hay que recordar que son dos personalidades muy similares, una sinergia que se crea entre ambos. Y esta es una de las grandes fotos de no solamente de Timo, sino de la fotografía dominicana, la fotografía del deporte. Una fotografía del deporte que pocas veces ha llegado al grado del arte, porque el deporte no solamente es ese ejercicio de fuerza del cuerpo con su ambiente, ya sea en algún ámbito donde se destaque en las piernas o la cabeza o las manos, sino que es esa especie de principio energético que se transmite ese concentrarse, ese desplazarse, ese moverse a un nivel, vamos a llamarle también de ballet, ¿no? Porque esto es lo interesante de todas las artes, cuando hay una conjunción entre ellas. Y Timo logra justamente crearnos este mito visual de lo que fue o registrarnos, mejor dicho, lo que fue este mito que todavía sigue vigente de Juan Marichal. No solamente un gran deportista, sino también una personalidad que se mantuvo superando esos issues que habíamos tenido en los Estados Unidos, de que los latinos solamente o los dominicanos solamente era Trujillo o Rubirosa. Después de estos dos grandes mitos, vino la figura de Marichal y ya nos transportó a otro tipo de secuencia. Y bueno, aquí llegamos ya en esta revisión de lo que es la obra de Timo Pimentel, sus cercanías entre balas y bolas. Y agradecemos a la Fundación Fusión, una fundación de inclusión social, a Carmenés Bencosme,
Agradecemos de sobremanera también a Mayra Johnson, a la Fundación Imagen 83, al Centro de la Imagen, por esta posibilidad de compartir estas ideas que esperamos les sean de utilidad en el acercamiento ante la vida, la obra, el hito creado por este gran fotógrafo que es Timo Pimentel, y no solamente un gran fotógrafo, un gran artista, sino una gran persona, a quien le agradecemos toda esa dedicación, esa creatividad y esa honestidad en su trabajo. Así que pasen buen momento. Muchas gracias.